martillo y clavo. Lo que decimos hoy es historia mañana. Presentamos el comentario de hoy con Bolívar Balcácer. Queridos amigos míos, gracias por acompañarnos. Lo que menos uno espera como periodista es que un colega que ha surcado universidades, tanto nacionales como internacionales, y que ha logrado méritos que otros comunicadores no han alcanzado, use epítetos discordantes y fuera de tono para referirse a otro colega. Es la situación que ha pasado con el periodista José La Luz al referirse este pasado fin de semana a las declaraciones que sobre corrupción y su persona ha emitido la también periodista Nuria Piera en la República Dominicana. José La Luz, que aparece en una lista de probables periodistas corruptos que se agazapan detrás de el tristemente célebre Félix Bautista, uno de los allegados al presidente Leonel Fernández, acusado de corrupción incluso internacional, se ha sentido molesto porque la señora Piera ha presentado documentos que le incriminan en materia de corrupción. Ha reaccionado de una forma airada José La Luz, y esto ha sorprendido a los medios de prensa, tanto nacionales como internacionales. Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique, en uno de sus libros dice: demasiados periodistas siguen creyendo que son los únicos que producen información, cuando toda la sociedad se ha puesto frenéticamente a hacer lo mismo. No existe prácticamente institución administrativa, militar, económica, cultural, social, etcétera, que no se haya dotado de un servicio de comunicación que emite sobre ella misma y sus actividades un discurso pletórico y elogioso. Pero otro periodista más atrás, y quizás el padre del periodismo moderno, Joseph Pulitzer, al referirse a la prensa dice: la prensa libre debe abogar siempre por el progreso y las reformas, nunca tolerar la injusticia ni la corrupción, luchar contra los demagogos de todos los signos, no pertenecer a ningún partido, oponerse a los privilegios de clases y al pillaje público, ofrecer simpatía a los pobres y mantenerse siempre devota al bien público. Al leer estos esbozos de estas dos figuras, de Ignacio Ramonet y de Joseph Pulitzer, puedo decir, con la propiedad que me dan 39 años de servicio, que este fin de semana sentí asco y sentí vergüenza del periodismo dominicano. Sentí asco y sentí vergüenza porque hasta el sábado en la tarde tenía un concepto de ese José La Luz, que aunque es miembro del partido de gobierno y está embarrado de estiércol de la corrupción, siempre mantuvo un estilo sopesado, un estilo moderado. Si José La Luz, como dice en los twitters que ha colocado en internet, posee las pruebas, lo único que tenía que hacer era presentarlas, sin tener que usar epítetos discordantes, epítetos fuera de tono, que desdicen mucho de un profesional de su nivel, que desdicen mucho de la calidad del periodista que él quiere venderle a los dominicanos y al mundo. Ese mismo José La Luz, que en un restaurante aquí en Nueva York, en el Alto Manhattan, manifestó ante un grupo de amigos que la persona que le había dado los documentos a Marcos Martínez había sido Fafa Taveras y que lo iban a acusar por eso. Ese mismo José La Luz, que anda en el jet privado del presidente dominicano, pago por el Estado y pago por el pueblo dominicano.
Dice José La Luz en uno de sus aportes: tengo en mi poder el recibo de cada persona que recibió el dinero de esos cheques y el concepto de soporte, todos por publicidad. Entonces era fácil. En vez de acusar a Nuria de todas las cosas que la está acusando, era presentar los documentos. No, Nuria, tú estás equivocada, mira, la realidad es esta. Pero no comenzar un dime y direte, porque solamente quien tiene un mea culpa asume el tipo de defensa que él acaba de asumir. Metió la pata, quieras o no, metió la pata. En República Dominicana, y no es un secreto para nadie, el control que ejerce el gobierno sobre un amplio segmento del periodismo a través de redes de apoyo de comunicadores y la asignación o retiro de publicidad con fines políticos conduce a un periodismo complaciente y poco democrático. Las riñas entre medios para avanzar la causa de sus dueños conduce a un periodismo servil, mientras los medios y programas que buscan el lucro se tornan sumisos al dinero. La democracia dominicana trajo libertad de expresión y de prensa, pero esa libertad se torna ficción cuando el Estado constriñe, los ricos manipulan o los productores buscan excesiva riqueza personal. Es penoso lo que está pasando en el periodismo dominicano. Es penoso porque nos envuelve a todos, a mansos y cimarrones. Es penoso cuando uno escucha a un personaje como José La Luz emitir este tipo de expresiones, cuando hasta hace unos días a Marcos Martínez se le pedía respeto por la primera dama, a Marcos Martínez se le pedía respeto por la mujer dominicana, y que sea precisamente el hombre de confianza de la primera dama el que hoy salpique más de estiércol la de por sí ya destartalada estructura del periodista dominicano. Y qué pena que el CDP, ante situaciones como la que estamos viviendo, se mantenga en silencio. Y qué pena que sean periodistas como José La Luz los que arremetan contra una figura de la talla de Nuria Piera, reconocida incluso por el gobierno de Estados Unidos y de gobiernos tan lejanos como la China, por su trabajo serio y responsable. Qué pena que sea un periodista egresado incluso de universidades extranjeras como José La Luz quien ponga en tela de juicio el trabajo anticorrupción que un diminuto grupo de periodistas vienen realizando en favor de la patria dolida, en favor de la patria destruida. A raíz de la revolución de 1965 en la República Dominicana, el más prestigioso periodista de estos tiempos, don Rafael Herrera, después de varios días de enfrentamiento y muertes, aprovechando una tregua, ese paladín del periodismo, de la honestidad y de la seriedad que fue don Rafael Herrera, escribió un editorial optimista y esperanzador. Aquel día, cuando el Listín publicó el editorial de don Rafael, fue un editorial dantesco. El editorial de aquel día de tregua se llamó Dominicanos, seas de aquellos de quienes depende la suerte del país. Como ha dicho angustiado el Papa, o sea, que otros tomen decisiones por ti. Y decía don Rafael Herrera en ese editorial: escribe tú, refiriéndose a los dominicanos, el editorial en esta mañana. Tu esperanza o tu angustia, tu amor o tu odio, tu guerra, tu tregua o tu paz. Ahora que sube la marea de la sangre derramada, escríbelo tú, frente a tu mujer y tus hijos, si los tienes. Da tú el consejo, haz la advertencia
o lanza la incitación. Ahí tienes el espacio en blanco y tu responsabilidad. Tenemos una inmensa fatiga, decía don Rafael Herrera. Pero es ese mismo don Rafael Herrera que en el año 1966 escribe otro editorial y le llama El misterio de las palabras. En ese entonces, don Rafael Herrera decía en el listín: las palabras tienen virtudes mágicas, su poder de evocación es enorme, ellas transforman el mundo porque su contenido espiritual es tan amplio cuanto sea posible concebir por el ser humano, y algunas hasta van más allá de la simple apreciación y conducen el pensamiento por sendas ignoradas en descubrimiento de nuevas realidades. Pero así como son útiles, también ocasionan numerosos daños. Han sido creadas en la realidad y en el sueño, y describen la realidad y anuncian lo imprevisible que solamente es perceptible en ciertos estados de ensoñación. Con una palabra se dice, pero sobre todo se calla, porque si son afirmaciones, también encierran negociaciones, porque el ser se esconde en ellas para vivir una existencia propia en un mundo peculiar que no es valedero sino para quienes estén en el secreto. Se transforman las palabras como los sentimientos. Son entes vivos, fulgurantes, oscuros, tristes, alegres, apasionados y fríos. Se vulgarizan con el uso frecuente, se hacen elevadas, señeras, dominantes, intangibles, significantes y traicioneras, lúcidas y oscuras. Las palabras conducen, desvían, trastuescan, designan, confunden, orientan, construyen, matan. Para usarlas es menester su amistad, su conocimiento, como ciertas materias químicas que cuando manejadas inadvertidamente, equivocadamente, generan nuevos cuerpos, casi siempre peligrosos. Medios seguros de comunicación alejan, sin embargo, rompen vínculos, establecen fronteras y barreras insalvables, porque las palabras, ¡ay, las palabras!, tienen poderes mágicos. Editorial de 1966 de don Rafael Herrera. José La Luz, se te fue el brillo de la mente. José La Luz, con la forma de expresión contra Nuria Piera, te ganaste enemigos gratuitos y cometiste un yerro que en periodismo es imperdonable. A partir de tu declaración y a partir de lo de Nuria, queda demostrado que hoy el periodismo entra a una nueva etapa, el periodismo dominicano, todos contra todos. Martillo y clavo, lo que decimos hoy es historia mañana. Presentamos el comentario de hoy con Bolívar Balcácer.